Bienvenidos a la clase 20 online. Estudiamos hoy la Guerra Civil Española y nada de Carmen Laforet. Empezamos. En esta clase primero van a tener un preámbulo a la Guerra Civil Española, luego una introducción a la Guerra Civil Española, luego tienen que ver el episodio 1 del documental La Gran Historia de la Guerra Civil Española, dura unos 44 minutos. 4. Introducción a Carmen Laforet breve y concluimos con una breve introducción de su Nada. Empezamos. Hemos estudiado un poco de la historia de España de principios del siglo XX. Les repaso. En 1923 hubo un golpe de Estado, un coup d'état, cuando el general Miguel Primo de Rivera implantó su dictadura militar. El rey Alfonso XIII estuvo de acuerdo. Hemos hablado de que la dictadura de Primo de Rivera era una dicta blanda, o sea, no tan extrema como otras dictaduras, pero igual había censura. Si abres cualquier periódico de la época, por ejemplo, vas a ver este número ha sido visado por la censura. Hubo cierto orden que se estableció con la dictadura de Primo de Rivera. Hubo reformas públicas, carreteras, ferrocarriles, pero sí era una dictadura. Tuvo éxito en campañas en Marruecos. Recuerden que España perdió sus colonias de Latinoamérica para el 1898, pero aún tenía colonias al norte de África, incluyendo a Ceuta y Melilla, que aún son vigentes. Y pues con Primo de Rivera tuvo cierto éxito en estas guerras que se llamaban las guerras del Rif en Marruecos. Bien, no duró siempre la dictadura y para 1930 se logra el exilio de Primo de Rivera. Recuerden que entre el 23 y el 30, durante la dictadura, es la época de la residencia de estudiantes, de la generación del 27, del Lorca, que a pesar de la dictadura se considera la edad de plata de España, donde hay un gran auge de cultura y de desarrollo intelectual en el país. Y como les digo, se llamaba la edad de plata, es la edad que le sigue a la edad de oro, que fue la época del siglo 17 del Quijote, por ejemplo. Esta es una imagen de Primo de Rivera. Si tomaron mi curso el semestre pasado, lo han visto antes. Miren qué guapo. Bien, cuando sale Primo de Rivera, por fin se logra la Segunda República en 1931 y esto nos ofrece un preámbulo a la Guerra Civil. La Segunda República, aquí tienen la bandera de la República, es un momento muy positivo en la historia de España. Es uno de los gobiernos más liberales y democráticos que va a tener el país. Por supuesto, esto va a causar problemas con los que estaban acostumbrados a estar en el poder, al absolutismo y a los que tenían más dinero, ¿sí? Hay una división de clase grande. Bien, la Segunda República empieza en el 1931 y termina oficialmente cuando termina la Guerra Civil en 1939. Como les mencioné, es un periodo de grandes adelantos democráticos en España, pero por eso mismo también es un momento mundialmente también donde hay muchos conflictos laborales. El labor movements es época del marxismo, del comunismo, socialismo. Mundialmente se están luchando por los derechos de los obreros, se están luchando por los derechos de las mujeres. Recordamos, hemos estudiado siglo XIX, principios del XX, hemos hablado de la revolución industrial, hemos hablado de la gente que migra del campo a la ciudad, del taylorismo y cómo se trabaja en las fábricas. Pues, ¿qué pasa? Ya la gente está pidiendo regulación y derechos porque hay abusos en cómo trabajan los obreros en las fábricas, exageración del tiempo que tienen que estar sentados en la misma posición, haciendo el mismo gesto mecánico que es muy malo para el cuerpo, entre otras cosas. Bien,
Ahora quiero que lean, por favor, las páginas 30 y 31 del libro España y los españoles de hoy. Este libro, este artículo se los incluyo en el module. Entonces pueden ir leyendo, les ofrece un poco más de detalle de lo que yo les estoy diciendo aquí en el PowerPoint. Bien, yo voy a continuar. Las Cortes Constituyentes de la Segunda República van a crear la Constitución de 1931, que está conectada también como ejemplo la Constitución de 1917 de México, que sale después de la Revolución Mexicana. La del 31 en España es muy avanzada y democrática, a pesar de que a la mujer no se le concede el derecho al voto, pero sí puede ser elegida al gobierno. Entre ellas hubo 3, una fue Margarita Nelken, una intelectual feminista muy importante en la historia de España, que estudiamos en las 160 del semestre pasado, y ella escribió La condición social de la mujer en España. Continúo. Bien, aquí tienen imágenes de la Constitución Española del 1931. Ven a la mujer que simboliza a la República con su bandera. Ella es el símbolo de la República. ¿Sí? Bien, continuamos. De la Segunda República a la Guerra Civil. Los logros democráticos de la Segunda República fueron positivos, pero como les mencioné, también fue un momento de tumulto y conflicto en la historia de España. Para entender estos detalles, les aliento, por favor lean página 35 a 38 del documento España y los españoles de hoy. Es un libro de texto que les ofrece todos los detalles que no voy a incluir en el PowerPoint. Así es que pausenme, denle en pause, lean las 3 páginas y vuelvan al PowerPoint. Espero les haya gustado la lectura. Ahora continuamos con la Guerra Civil Española, que empieza en 1936 y termina en 1939 cuando Franco asume el poder. Franco, el dictador, va a tener poder hasta 1975 en España. Aquí tenemos mujeres que lucharon en la Guerra Civil Española. Bien, hubo 2 bandos primordiales en la Guerra Civil Española. Los nacionales, que vienen siendo la derecha conservadora, son los que creen en la monarquía. Los monarquistas en España se han conocido como carlistas, siglo XIX, Rey Carlos, alfonsinos, siglo XX, Rey Alfonso. También tenemos a los nobles, los terratenientes, la alta burguesía y la iglesia. O sea, los nacionales son los que tienen el dinero, los que están arriba y tienden a ser mucho más conservadores. Los republicanos es el bando completamente opuesto. Tienden a ser los intelectuales, los obreros, algunos campesinos y la pequeña burguesía, o sea, the self-made man. Entonces, una división muy clara y 2 grupos con visiones muy diferentes de lo que debe ser el país y tener el país. De 1933 a 1936, lo que se llama el Frente Popular, y entraré en eso, que es el lado izquierda, entraré en el Frente Popular en un breve, gana parte de la guerra. Las primeras insurrecciones, las primeras batallas, ¿no? Pero una revolución es inminente. Los obreros empiezan a tomar posesión de las fábricas, los izquierdistas empiezan a tomar tierras, quitándoselo a los nobles. Había algunos casos de asesinatos en contra de la iglesia. Entonces vemos un poco lo que pasó en España, en Francia, con la Revolución Francesa, ¿no? La clase baja, la clase media, la clase intelectual se rebela en contra de la clase hacendada, de los hacendados, los que son dueños de las haciendas, caciques, que son dueños del pueblo o el que más manda en el pueblo porque tiene más dinero y más tierra. Se empiezan a rebelar y a buscar un país mucho más democrático y equitativo en donde todos tienen más del país y de las tierras y poder, no una consolidación de poder en manos de pocos. Bien, entonces antirrepublicanos van a matar a republicanos importantes. Ahora,
Republicanos son los que están a favor de la república y de la democracia. Todo lo opuesto a Estados Unidos, donde republicano significa nacionalista y conservador. La Falange se funda en el 1934. Este es el partido de Francisco Franco, el que va a ser el dictador de España. Es un partido súper fascista y súper derechista. Sabemos ya que el fascismo abunda por Europa ya para esta época y estamos a pocos años de la Segunda Guerra Mundial. El Frente Popular es una unión de partidos de izquierda. Es un pacto que se firma en 1936 entre partidos izquierdistas como la Unión Republicana, Izquierda Republicana, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, la UGT, Unión General de Trabajadores, la POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. Ven las conexiones entre estos grupos. La plataforma del Frente Popular era amnistía general, reforma agraria, restauración del Estatuto de la Autonomía de Cataluña, enseñanza primaria y secundaria obligada. Notamos que los nacionalismos en España son fuertes dentro de las provincias, especialmente la catalana. El Frente Popular va a apoyar ese nacionalismo. Los nacionalistas, los falangistas, los franquistas van a oponerse. Ellos van a querer un país homogéneo con Madrid como centro y van a querer negar estas culturas que se sienten independientes o únicas dentro de España, como la gallega o la catalana. Bien, estos detalles espero los hayan ya leído en España y los españoles de hoy, por eso les ofrecí la lectura. Bien, el 18 de junio de 1936, el lado izquierdista tiene un plan para acapararse de instalaciones militares. Perdónenme, el lado de Franco. Franco está en África, está como escondido en África, viene a entrar y asumir estas instalaciones militares. Pero ¿qué pasa? Esa es la derecha. Los izquierdistas y los campesinos y obreros se organizaron para no dejar que los derechistas como Franco entraran y les quitaran los pocos derechos que habían ganado bajo la República. Aquí tenemos una mujer que también luchó en la guerra civil. Aquí ejemplos de propaganda del lado de Franco de los nacionalistas españoles: paz social, condición indispensable, progreso de la nación. Piensen en el lado conservador, la visión conservadora en Estados Unidos. Piensen que ellos siempre están hablando de nación, que Make America Great Again, que el país, que la unión del país, que el gobierno debe ser pequeño. Van a ser ideas muy similares a lo que... Y la derecha en Estados Unidos es muy religiosa, muy conservadora. Es la misma idea en España. Van a ser bien católicos. Franco va a imponer un país sumamente católico, muy restrictivo, muy conservador, bajo la idea de que este es nacionalismo y este es el país y esta es la nación de España. Guernica, les ofrezco este ejemplo, es un ejemplo muy grave de las atrocidades que pasaron durante la Guerra Civil Española. Esto es la representación del pintor catalán Pablo Picasso. Ocurre Guernica el 26 de abril de 1937. Tiene que ver con intervención exterior de otros países, Alemania, por ejemplo, que ayudan al Partido Nacionalista, a la Falange, a los fascistas, y básicamente mueren un montón de personas no involucradas en la guerra, civiles, civilians, y fue una tragedia macabra. Este mural es enorme y se encuentra en el Museo Reina Sofía en Madrid. Bien, la Legión Cóndor alemana va a tirar 300 toneladas de bombas sobre el pueblo pequeño de Guernica.
Y es el primer hoy día Estados Unidos lo hace a cada rato y hablamos de civilian casualties en Siria y en Irak y en Afganistán. Pero en el 1937 este va a ser el primero enorme que ocurre para esta época. Con apoyo de Alemania y de Italia, donde está creciendo el fascismo, los nacionalistas, les repito, el grupo de Franco, la Falange, eventualmente el apoyo internacional de Alemania e Italia va a ayudar a que ellos ganen la guerra civil. Ahora párenme, lean la página 46 a 47 de España y los españoles de hoy sobre Guernica. Bien. Espero hayan disfrutado de la lectura sobre Guernica. Continúo. Aquí un ejemplo de la participación internacional, países que intervinieron de un lado o de otro en la Guerra Civil Española. Los que apoyaron a los nacionalismos, ya saben, Alemania, Italia y el fascismo. Los que apoyaron a los republicanos, el lado liberal, izquierdista, fueron comunistas franceses, por ejemplo, en Francia ayudaron a muchos españoles a escapar, o sea por mar, o sea por las montañas. Rusos, acuérdense que de Rusia viene la idea del socialismo, ¿no? Inglaterra, Polonia, Hungría, Canadá, Yugoslavia, la República Checa, Escandinavia. También Alemania e Italia ayudaron al lado republicano y los Estados Unidos van a apoyar a los republicanos. Aquí un mapa de cómo y a través de dónde venían a ayudar. En la guerra civil también hubo muchos intelectuales de Estados Unidos que fueron a España. Quizás han escuchado de Ernest Hemingway o de Gertrude Stein. Estos son los que se llaman US expats, que se van a ayudar a la causa española. Otra de Inglaterra, Virginia Woolf, va a escribir mucho sobre la guerra civil española. Me parece que ese texto se llama Three Guineas. Entonces, el mundo internacional estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en España y había mucha empatía y apoyo por especialmente por el lado los liberales, ¿no? Por el lado republicano, porque estaban sufriendo mucho. Bien, conclusiones de la guerra civil y noten que les he dado una introducción sumamente breve. Los nacionalistas, les repito, creían en unidad, guerra, fuerza, ¿no? Un país unido con un solo modo de ver el mundo, una sola actitud sobre lo que es ser nacionalista y tener honor y orgullo de su país, de España. La republicana, que va a estar apoyada por Rusia y México, van a ser más ideas de la tierra, los obreros, los campesinos, ideas de más de un mundo más equitativo, fairness, ¿no? En 1939, gracias al apoyo italiano y alemán, como les mencioné, van a ganar los nacionalistas. Y Guernica es un ejemplo clásico de las armas superiores que simplemente tenían, porque tenían el apoyo de Italia y de Alemania, que tenían estos que intervinieron físicamente en la guerra. Entiendo que Estados Unidos, Inglaterra no intervino oficialmente como país. Gente sí, las personas sí. Ofrecieron asylum, ¿no? Para republicanos escapados, pero no intervinieron en la guerra como tal con armas. El gobierno republicano, cuando primero cayó, fue en Madrid en 1938. Este gobierno republicano, acuérdense, es la Segunda República. Luego Valencia y el último que cae es Barcelona en Cataluña. En el libro España y los españoles de hoy les hice copias de algunas páginas más que no les asigné, pero si quieren más información les proveo las copias por si quieren leer un poco más. Ahora quiero que me paren y vean el documental de la Guerra Civil Española. Es un episodio de la gran historia de la Guerra Civil. Tiene mucho cortometraje del momento. Les va a dar una sensación más clara de lo que era la guerra y de lo que estaba viviendo el país en ese momento. Y es importante que lo entiendan porque les va a dar mejor visión cuando lean la novela Nada.
So, párenme y vean el video. Lo pueden ver a través del PowerPoint o lo pueden ver, el enlace está en el module en Canvas. Bien, espero hayan aprendido algo del documental sobre la Guerra Civil Española y lo que llevó a la guerra. Si tomaron mi curso el semestre pasado, hemos hablado de la Guerra Civil bastante y leímos bastante sobre la Guerra Civil. Nada de Carmen Laforet se va a publicar después de la Guerra Civil y va a describir la España posguerra inmediata, ¿no? Carmen Laforet nació en el 1921 y murió en el 2004. Ella vive en un momento en donde se lucha por oponerse al divorcio, la igualdad de la mujer, anulación de leyes terribles. Esto está pasando, ¿verdad?, en la época en que se está luchando por establecer a la Segunda República en el 31. Ella vivía en Canarias, era desde un principio nacionalista, pero ella vivía en mucha libertad allí. Ella va a estudiar en Barcelona en el 39, justo cuando se acaba la guerra. Y esta es la Barcelona que van a ver en la novela Nada. Van a ver el aftermath inmediato de la Guerra Civil Española. Ella es testigo, lo ve con ojos frescos porque no vivió la guerra en la península como tal, ella la vivió desde Canarias. Entonces ella no vivió la parte de batalla como tal, pero sí va a vivir esta parte que pasa después de la guerra y cómo queda el país. Y esto es lo que nos va a contar la novela Nada. Bien, ella después de estudiar en Barcelona se va a Madrid y escribe la novela más tarde en el 44. Ingresa la novela en una competencia anónima, es el Premio Nadal, que es muy prestigioso en España, y ella gana. Se había casado con quien la impulsó a solicitar el premio, es muy privada, muy callada, no hace alarde de su premio. Bien, en los años 30 ella va a tener, si nació en el 21, ya para el 41 ella tiene 20, ella es teenager en los 30, ¿no? ¿Qué está pasando? Se reinstituye esta idea de que durante el divorcio los hijos se quedan con el padre, ¿no? Y hemos leído novelas del artículo 438 de Carmen de Burgos que habla sobre las leyes del divorcio en España. Bien. En el 1970, todavía bajo Franco, Laforet se separa de su marido. Él era celoso, era un escritor también, pero no tenía la fama que logró ella. Entonces ella esperó a divorciarse hasta que su hijo menor cumpliera 17 años por lo de patria potestad, porque si ella se iba, su esposo se quedaba con los hijos. Entonces ella, como les mencioné, de joven se había criado en Canarias, donde estaba muy libre, y en Barcelona se encuentra con una España franquista. Esto es lo que vamos a ver en Nada. Una mujer no podía salir de casa de su padre hasta los 25 años en esta época, justo después de la guerra. Nada, la novela sale en el 44-45, gana el premio Nadal en el 44. Escapó la censura porque no critica al gobierno abiertamente. Van a ver todo el símbolo, van a tener que estar pendientes a cómo se describen los personajes, cómo se describen los espacios, pero ella no dice nada directamente. Entonces el gobierno no pudo censurarlo porque no había nada que censurar como tal. Ahora, cuando empiecen a leer la novela, quiero que consideren lo siguiente mientras vayan leyendo. En la personificación y la narración, ¿quién está observando y dibujando estos personajes? ¿Cómo va cambiando su percepción? Tener en cuenta que la voz narrativa está en primera persona. Y les comento que es interesante que novelas escritas por mujeres tienden a ser narradas por mujeres en primera persona. También quiero que presten atención a la importancia del espacio, la casa, los muebles.
dónde están, dónde se acomodan, cuáles son los tipos de muebles. Y entonces, ¿qué acción pasa dentro de este espacio? Y cómo es el espacio de la ciudad y cómo es que se describe. Bien, con esto concluyo. Espero disfruten la lectura de la novela. La asignatura de páginas está en Canvas por si tienen preguntas. Y nos vemos el miércoles. Hasta pronto.